Buenos días, en el inicio de la semana, gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. En este lunes 26 de octubre de 2009 transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a quienes nos acompañan desde nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com. Les recuerdo que ustedes pueden participar a través del chat que está habilitado, también de nuestro correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Tienen las dos opciones de participación. Esta mañana de lunes abordaremos un tema de mucho interés y de mucha importancia y trascendencia para nuestro país, como es la salud en nuestro país y concretamente sobre aspectos puntuales sobre las epidemias y también sobre el abastecimiento de medicamentos, el control de las enfermedades. Con nosotros para hablar sobre este tema se encuentra en nuestros estudios la doctora Violeta Mengíbar. Ella es viceministra de Salud y quien nos acompaña acá. Buenos días, doctora. Bienvenida, un gusto. Muy buenos días, William, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Bueno, hay varias cosas de que hablar, doctora. En principio, el caso de la gripe A, H1N1, en el caso de Guanijiquil, en el pueblo de Lislique. En este caso, me da la impresión de que se está volviendo bastante particular, sobre todo en Guanijiquil, porque se confirmó la presencia del H1 y en Upire, en Nueva Esparta, el dengue. Quisiera que veamos por parte. En el caso de Guanijiquil, ¿qué pasó finalmente? ¿La situación está controlada? ¿Cuáles son las medidas que han tomado ustedes en las últimas horas? Bueno, tal vez haya que detallar rápidamente lo de los 5 brotes que tenemos en la zona fronteriza. Comenzó en el caserío El Zapote, luego en el caserío La Ermita, luego en el cantón Guajiniquil, luego en el caserío Upire de Nueva Esparta, porque los 3 cantones anteriores son de Lislique, y el último del fin de semana, un 5.º brote en el caserío Marcalita, del cantón Monteca de Nueva Esparta. Siempre la conducta, digamos, epidemiológica parecida, en los 5 lugares vienen las de escuelitas, las 5 son escuelas cantonales que están en esos 2 municipios, en Nueva Esparta y en Lislique, que cubren alrededor de 945 alumnos, de los cuales, en los 5 brotes, de los cuales 302 están infectados. Para nosotros eso es mucho, casi es un tercio de los niños y niñas que están afectados en estos 5 brotes. No cabe duda de que hay una relación, ¿verdad?, entre la zona fronteriza, ¿verdad? Creo que eso indiscutiblemente, de acuerdo a nuestra vigilancia epidemiológica, hay 2 cosas que aparecen ahí. Una, de que es un punto ciego, que está a 800 metros de la frontera, y lo otro es que hubo un visitante de los Estados Unidos unos días antes que falleciera una niña de 9 meses, que después de que la niña falleció, como a los 5 días aparecieron los brotes. Que es el caso de la bebé, que no se pudo confirmar si efectivamente tenía H1 porque no se llevó al hospital. Sí, no llegó, iba rumbo al hospital, fue atendida por un curandero. No sabemos si la niña, exacto, no lo confirmamos. Incluso hasta puede haber una combinación de H1N1 y dengue, porque su hermanita, de las 3 hermanitas que muestreamos, las 3 tenían H1N1 y una de ellas tenía combinación, tenía dengue y tenía H1N1. No sabemos si la niñita al final fue un dengue hemorrágico o sería un H1N1. Doctor, explíqueme, en el caso del último rebrote, ¿es el que ustedes han registrado el sábado o ayer? El viernes. El viernes. Y en este caso en particular, las características. Igual, ¿verdad? El lugar es una escuelita que tiene 96 alumnos, de los cuales 26 infectados, incluyendo la maestra. Aquí por primera vez nos aparece ya también una maestra infectada. Entonces, por toda esta situación tuvimos que cerrar las 22 escuelas de Lislique, más hoy los 2 cantones de Nueva Esparta. No hemos cerrado todas las escuelas de Nueva Esparta porque no vemos que vaya aumentando. Y lo importante de esto, William, es que habíamos estado buscando insistentemente la coordinación con Honduras. No la habíamos podido conseguir hasta el viernes pasado, donde ya nos reunimos con 5 o 6 médicos que venían representando la Dirección de Salud del Departamento de La Paz. La reunión fue en un puesto fronterizo, La Concordia, de Perquín, y ahí hemos tenido el primer encuentro, que definitivamente por la crisis política que vive Honduras, sin lugar a dudas, esos lugares fronterizos están descuidados en la salud. Perfecto, debo hacer la primera pausa comercial. Doctora, vamos a una pausa, regresamos con más de la entrevista en línea, volvemos.
noticiero del cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana en la entrevista en línea conversando con la doctora Violeta Mengíbar, viceministra de Salud. Viceministra, decía usted que hay un hecho concreto que tiene que ver con la situación de crisis política en Honduras que está afectando. Tiene que ver entonces con el nivel de asistencia, diría yo, que está dando el Ministerio de Salud de Honduras a sus habitantes. ¿Se ha podido determinar o todavía ustedes tienen indicios de que estos rebrotes en la zona norte de la Unión tienen que ver por esa relación de proximidad y comunicación que hay con los hondureños? Nosotros creemos que indudablemente sí tiene razón, porque en esa zona habíamos tenido, prácticamente habían sido unos municipios que no habían sido tocados, estábamos controlándolo muy bien. ¿Cuál es el municipio más distante que había sido ya afectado por H1N1, digamos, desde la zona de norte? Bueno, nosotros teníamos... ¿San Salvador, la zona central? No, el H1N1, el primer departamento es San Salvador. San Salvador, el área metropolitana, lleva más del 50%. El segundo lugar lo tiene el departamento de la Libertad, que son las zonas más pobladas. Y el tercero, el departamento de San Miguel. O sea que en San Miguel, pero la Unión no había llegado a ocupar lugares importantes. Ahora con los 5 brotes, la Unión se convierte ya como en un lugar donde nosotros hemos hecho refuerzo, hemos metido 21 personal nuevo para que vaya a trabajar allá. Y por eso creemos que indudablemente tiene mucho que ver con lo de la zona fronteriza y hay que reconocer el descuido que tiene esa población en la atención del sistema público de Honduras, que ahora se acentúa con la crisis política que vive el gobierno de Honduras. Eso creemos que sí hay una relación entre Honduras y los 5 brotes de la Unión. Bueno, explíquenos una cosa, ¿es posible establecer un cerco sanitario en toda esa zona o en los lugares? Digamos, ¿cómo han logrado controlar ustedes la epidemia en estos otros lugares que ya hemos mencionado y que son los anteriores pues que se dieron a la Unión? Lo hemos controlado con una vigilancia epidemiológica fuerte. ¿Y cuál es lo más fuerte que hemos hecho? El control de las escuelas, porque hemos coordinado muy estrechamente con el Ministerio de Educación, y una de las medidas de la vigilancia epidemiológica más exitosa ha sido lo de los filtros en las escuelas, lo de la coordinación con el Ministerio, al grado de que todo ha sido de las escuelas, pero hemos hecho un gran control sobre eso: educación, promoción, vigilancia epidemiológica, los filtros, la atención clínica adecuada, etcétera. Eso lo hemos logrado. Y allá en la frontera como que se nos fue un poquito, porque no habíamos podido tener la coordinación como ya la tuvimos ahora con Honduras, y hemos llegado a compromisos con las dos autoridades, tanto la sanitaria de El Salvador como la sanitaria de Honduras. En este momento ustedes entonces han reforzado con personal, equipo, ¿qué más han hecho? Hemos reforzado con personal, vean. Hemos metido 21 personas entre médicos y enfermeras, además de lo que ya tenemos en los cantones y en los municipios, en el casco, digamos, del Islique y de Nueva Esparta. Hemos metido intensamente más vigilancia, ¿verdad? Más control en lo de los filtros. En algunas escuelitas ha habido resistencia porque como ya está terminando el año escolar, no quisieran que les interrumpiéramos las clases, pero sí ha habido interrupción de las clases, y el día de ahora creo que termina ya, hoy es 26, el día de ahora termina lo del cierre. Hoy vamos a ser estrictos en lo del retorno de los niños y de las niñas a la actividad escolar. O sea, prácticamente no hubo necesidad de suspender clases a todo nivel en la zona norte. Ya prácticamente están en el cierre del año. O sea, ya estamos prácticamente en el cierre del año.
del año, y tampoco ha sido necesario cerrar fronteras. Cerrar fronteras no ha sido como la mejor, en otros países no ha sido como lo mejor, sino que es un control de vigilancia epidemiológica estricto de ese movimiento, porque ahí son puntos ciegos. Hay otros puntos ciegos por el lado del departamento de Valle y por el lado de Intipucá, donde todavía no hemos podido coordinar con las autoridades hondureñas y andamos buscando la coordinación. Ahorita solo la tenemos con el departamento de La Paz. Claro, a este lunes 26, ¿usted podría afirmar que está bajo control la situación en la zona norte de la Unión? Yo diría que sí, está bajo control. No nos han ido aumentando, digamos, exponencialmente los casos, y el hecho de haber coordinado ya con Honduras nos da un poquito más de certidumbre de que no va a seguir no van a haber más brotes y que no vamos a tener otros municipios afectados. Perfecto, debo ir a otra pausa comercial, doctora. Cuando regresemos, explíquenos un poco cuál es el peligro de este cruce que puede haber de dos enfermedades, el dengue y por el otro lado también H1N1, que es lo que ha ocurrido en más de algún caso, entiendo, en esa zona. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Viceministra, explíquenos entonces cómo están abordando porque hay una cosa bastante, no sé si es un fenómeno o qué es lo que está ocurriendo en esa zona, porque bueno, ustedes habían confirmado ya el cruce, no sé si fue un caso o cuántos casos confirmaron del dengue, de personas que podrían estar con el dengue y también con H1N1, y esto qué implicaciones tiene, si es posible separar esas dos enfermedades o cómo hacer, porque esa combinación parece medio extraña. Bueno, nosotros lo hemos agarrado, como decimos, más en paquete, ¿verdad? Sí. Porque... Y debo de decirle que así como están las cosas a nivel nacional, el dengue nos está produciendo mayor problema de morbilidad, de enfermedad de morbilidad, que el mismo H1N1. Lo que pasa es que H1N1 tiene más mortalidad porque tenemos 22 fallecidos y de dengue hay 6 fallecidos, pero el dengue nos ha causado como un poquito más del número de casos, etcétera. Lo estamos haciendo, William, conjuntamente. Ese refuerzo que hemos metido allá en la zona fronteriza es para las dos enfermedades. Ahí están nuestros equipos haciendo educación en el lavado de manos, que es más para el H1N1, que con eso se disminuye en un 50% de casos. Es impresionante las maravillas que hace el lavado de manos para disminuir el H1N1 y las diarreas por rotavirus. Y a la par llevamos lo de la vigilancia, lo de los criaderos, lo de la educación en lo del dengue, lo de educar a la población en relación a lo del dengue, lo llevamos conjuntamente. Allí precisamente en el cantón El Zapote fue donde por primera vez por laboratorio confirmamos que las 3 niñas hermanitas de la niña que se murió, allí en una de ellas encontramos las 2 enfermedades. Eso es preocupante, no podemos decir que a nivel nacional está sucediendo la confluencia entre los dos, porque no hemos encontrado otros casos de laboratorio donde se junten las 2 enfermedades, como sucedió allá en el cantón de Lislique. No puedo decir que está eso a nivel nacional, pero sí, nosotros la vigilancia de estas 2 enfermedades las estamos llevando juntas. Va junto lo de eliminar criaderos y lo de la educación para el H1N1. Un par de comentarios de los cibernautas. Bueno, dice, nos escriben de San Salvador, dice felicitarla por el manejo adecuado de las medidas preventivas. Hay una receta ante la epidemia del miedo impulsado por la derecha. Dice, bueno, es más un comentario. El otro es que hay una consulta sobre si de alguna forma el H1N1
porque en la zona norte de la Unión, mucha gente utiliza el río para lavar su ropa y todo eso. Sí. Hay peligro que eso multiplique el nivel de contaminación, el hecho de que esta gente, por ejemplo, alguien vaya a lavar la ropa de un familiar al río y eso permita más contaminación. No? Claro que sí, porque la enfermedad se transmite por la vía aérea, ¿verdad? Por las secreciones de los enfermos y además también por la ropa, por el vaso, por la taza, por las llaves con las manecillas de las puertas. Entonces, todo eso está trabajándose en lo de la vigilancia. Estos 5 brotes nosotros le estamos dando seguimiento al dedillo de todo lo que hacen las familias, ¿verdad? Estamos muy de cerca dando estas indicaciones y una de ellas es la que usted mencionaba, lo de ir a lavar toda la ropa contaminada. Eso causa problemas y tenemos que vigilar de que el lavado sea lo más posible en lugares no abiertos como en ríos, sino que en pilas o como más cerradas, ¿verdad? Para que no haya una transmisión. Pero eso es difícil, digamos, en los lugares donde porque no hay esos agua lugares potable. No hay agua potable. Nosotros cargamos con el problema sobre todo en el dengue, ¿verdad? En las 2 enfermedades, porque si no hay agua potable en los cantones, es bien difícil exigirle a la gente que se lave las manos a cada rato y a veces no tienen jabón, aún con las escuelas. De las 5,000 escuelas públicas había unos cuantos centenares que no tienen agua potable todavía y hay un esfuerzo de llevarles el agua potable. El Ministerio de Educación hizo una inversión en el jabón, ¿verdad? Porque eso hace maravillas, lo de lavarse las manos varias veces al día. Todas esas cosas las estamos haciendo. Creo de que hay que ser categórico en decir de que si bien es cierto que el H1N1 nos movió el tapete en el Sistema Nacional de Salud, pero hay otras enfermedades, William, que están causando más estragos. Perfecto, vamos a la pausa. Regreso, quiero que me diga eso, porque eso es lo que uno no entiende. Dice uno, bueno, ¿qué es lo que genera entonces un poco el nivel? Hay más pánico con el H1N1 por el nivel de transmisión, pero bueno, hay otras enfermedades que generan más muertes. Quiero que nos explique eso. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. En la mañana de este lunes continuamos en la entrevista en línea conversando con la doctora Violeta Mengíbar, viceministra de Salud. Doctora, decíamos entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque bueno, parece que hay otras enfermedades que que generan más morbilidad en este país y que no es precisamente por el H1N1, pero bueno, el H1N1 decíamos en el corte incluso que tiene más rapidez y celeridad para transmitirse, pero díganos entonces cuáles son las enfermedades que efectivamente están causando más muertos. Bueno, hay un debate mundial, ¿verdad? Un debate mundial sobre... Y algunos dirigentes, incluso el expresidente Tabaré de Uruguay lo decía, ¿verdad? De que si bien es cierto que debemos de prepararnos para afrontar la H1N1 que ya se llegó para quedarse, son otras enfermedades las que nos están produciendo más mortalidad y más morbilidad. Por ejemplo, las neumonías por neumococo. Eso nos está produciendo hasta 1 o 2 niños diarios que están muriendo. En las estadísticas de los años anteriores hay hasta 400, 500 muertes anuales por la neumonía por neumococo. Esta nos tiene más preocupados que el mismo H1N1. Y en el país no existe, ni una vez se ha vacunado contra el neumococo. A partir del 4 de noviembre, que vamos a lanzar la nueva campaña de vacunación, por primera vez metemos ya el neumococo
aunque muy limitado en los niños que tienen enfermedad crónica, que están en los hospitales y que se nos mueren si no le ponemos la vacuna. Otras enfermedades, el dengue mismo, por ejemplo, tiene más alta morbilidad que la H1N1. Voy a decirle otras cosas como la enfermedad renal crónica. Nosotros tenemos zonas epidémicas en el país que se nos está muriendo la gente por enfermedad renal crónica. Otros ejemplos, el alcoholismo y el tabaquismo causan mucho más estragos. El tabaquismo, por ejemplo, se mueren 5 millones anuales por el consumo del tabaco en cáncer de pulmón y todo eso. Entonces, los sistemas nacionales de salud debemos voltear la vista también hacia otras enfermedades que nos están produciendo mucha más mortalidad. Y esto ya se hizo un debate a nivel internacional, contando con las millonadas que implica la compra de la vacuna de H1N1, que afortunadamente nosotros hemos conseguido una donación que podría llegar hasta 600,000 dosis, y eso nos va a servir para comenzar a vacunar en diciembre contra la H1N1. ¿Esto se aplicaría en lugares específicos? ¿Ustedes focalizarían las zonas? Vamos a comenzar primero con los trabajadores de la salud, porque no nos puede colapsar el sistema porque se nos enferman nuestros trabajadores de la salud. Vamos a poner a las embarazadas, a los niños menores de 1 año, a las personas que tienen subyacente una enfermedad renal crónica. No creo que pasemos de 1 millón de personas, y si llegamos al 1 millón vamos a sentirnos muy felices, ¿verdad? Pero porque la vacuna es muy cara, ¿verdad? Tenemos esa donación, necesitaríamos una gran cantidad de fondos, vale $8.75 de dólar cada una de las dosis, y si vacunamos a 1 millón, y en unos casos, en los menores de 9 años, hay que ponerles 2 dosis. Entonces se nos hace un gasto, nuestros países pobres no pueden soportar, ¿verdad? No tienen sostenibilidad económica para comprar esta cantidad tan millonaria. Estados Unidos acaba de comprar 200 millones de dosis. Nosotros, ¿cómo vamos a tener semejante cantidad de fondos? Y por eso le vamos a meter mucho también a las medidas preventivas, al lavado de manos. Con el lavado de manos disminuye el 50% de diarreas y un poco también de H1N1. Y vamos a vacunar lo que podamos a partir de diciembre. Es probable que nos llevemos todo el primer trimestre del otro año también vacunando a H1N1. Quisiera que habláramos un poco sobre el tema de presupuesto para el próximo año. ¿Cómo están planteando ustedes, cuál es la solicitud que han hecho ustedes concretamente al Ministerio de Hacienda y qué es el presupuesto que se estaría presentando a la Asamblea Legislativa, que ustedes quisieran que la Asamblea Legislativa les aprobara? Creo que esto es importante porque de eso depende también en la capacidad que ustedes puedan tener de respuesta ante estas situaciones, doctora. Sí, bueno, en lo que se refiere al presupuesto ordinario, la solicitud anda por ahí por el 385.4 millones, ¿verdad? Eso es el presupuesto ordinario, ¿verdad? Nosotros, con respecto al del 2009, hay una disminución de 7 millones de dólares porque ya no aparecen los gastos de los 6 hospitales que se están construyendo, porque en el 2010 terminan la construcción de los 6 hospitales. Claro. Por eso es que en el año 2009 aparece un poquito más. Ahora en el ordinario aparece menos, pero en lo que se refiere al presupuesto extraordinario, Salud tendría un agregado como de 78 millones de dólares. Para nosotros es importantísimo que se apruebe el presupuesto extraordinario, porque si se une el ordinario que ya presentamos más el extraordinario de los préstamos, nosotros sí tendríamos un incremento importante en salud de 78 millones de dólares para todo lo que es las cosas más importantes, ¿verdad? La extensión de cobertura, lo de los medicamentos, lo del acortamiento de la cita, etcétera, la construcción del nuevo hospital de maternidad, que no va en este presupuesto, porque ese sería un préstamo, digamos, extraordinario. Perfecto, vamos a la última pausa comercial. Al regreso sí quiero que me aclare un poco en términos de dónde obtener fondos. Si hay posibilidad de que Hacienda pueda disponer de fondos, préstamos, porque ¿cuál sería la vía? Vamos a la pausa, Rodel. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3,000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares.
y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Perfecto, viceministra, explíquenos entonces de dónde obtener los fondos, porque lo que menos hay ahora son recursos. Y decíamos en el corte comercial, bueno, las situaciones que tiene que enfrentar el ministro de Obras Públicas, por un lado con los megahoyos, ustedes con las epidemias, luego no hay muchos fondos, o sea, hay incluso carteras que han experimentado recortes de presupuesto para el próximo año. Entonces, ¿de dónde se pueden obtener más fondos? Bueno, tal como lo ha explicado el ministro de Hacienda, más del 90% del presupuesto ordinario es por los impuestos que paga la población, ¿verdad? Eso es bueno porque le da sostenibilidad económica al país, pero en el caso de salud hay un compromiso del presidente de la República que la crisis que vive el país, los esfuerzos que va a hacer el gobierno es que las carteras como salud, educación y seguridad no deban de tener un impacto. Por eso es que en el nuevo presupuesto, salud, por ejemplo, aumenta si sumamos el presupuesto extraordinario, igual que seguridad pública. Salud no debería, teóricamente, como el presidente lo ha prometido, no debería de tener un impacto negativo, aunque haya crisis, ¿verdad? Porque y de hecho en estos 5 meses se ha demostrado, nosotros hemos tenido refuerzos presupuestarios. Si no fuera por los refuerzos presupuestarios, la H1N1 no hubiera sido posible controlarla porque tuvimos millonarias cantidades de refuerzos. Hemos tenido refuerzos en medicamentos, por ejemplo. Se han repuesto de junio a diciembre 7.5 millones en la reposición de las cuotas voluntarias. Hay más de 16 millones de dólares en compras de medicamentos, que dicho sea de paso es un calvario, ¿verdad? Todo el sistema de compras. Necesitamos una reforma a la ley, la CAP, porque teniendo los fondos no hemos podido acelerar lo del abastecimiento de medicamentos. Entonces la expectativa es, y hasta hoy se ha cumplido, de que salud no debe de ser impactada, por lo menos debe de ser la menos impactada o de las menos impactadas de todas las carteras ministeriales. Explíquenos, los 78 millones de presupuesto extraordinario, mucho de esto es préstamo. Todos son préstamos, William. Todos préstamos. Todos son préstamos. Pero bueno, son ¿qué es lo que más se sufriría? Algunos que ya están aprobados, porque el 18 de diciembre del año pasado ya se aprobó una parte para salud, y otros son nuevos préstamos con el BID, fundamentalmente con el BID, ¿verdad? Que ya lo estamos trabajando, todo esto de en qué vamos a invertir esos fondos, pero todos son presupuestos, son préstamos. ¿Espera usted que la Asamblea Legislativa sea receptiva a esta solicitud? Nosotros estamos esperando de que en materia de salud así sea. Recuérdese usted que hace una semana el mismo partido Arena estaba solicitando que hubiese un incremento de que como sea la eliminación del subsidio en el sistema público está impactando de manera impresionante. Ahora el Ministerio de Salud, por ejemplo, como se eliminó el subsidio, tiene disparadas cantidades en pago de energía eléctrica, y la misma fracción de Arena pedía que eso en el caso de salud no se hiciera. Pero bien, esperamos que esa actitud se refleje al momento de apoyar los préstamos. Dentro de ello estaría, por ejemplo, por decirle algo, la construcción nueva del Hospital de la Unión, porque ahí viene un polo de desarrollo donde nuestro Hospital de la Unión ya se quedó completamente rezagado. Tenemos unas grandes precariedades en el hospital y necesitamos 13 millones de dólares, que esos no vendrían en el presupuesto ordinario. Solo para construir un nuevo hospital tendría que cambiarse el lugar. Hay un lugar para construirlo, para ponerlo acorde a ese polo de desarrollo allá en la Unión. Es decir, si no hubieran préstamos, las áreas más afectadas, ¿qué serían entonces? Sería infraestructura, nosotros estamos... ¿Control de epidemias? Epidemias, el control de epidemias, hay alguna cosa, hay parte ahí también de otras compras
de otras compras como para garantizar lo de los medicamentos, que también en medicamentos aparece en el presupuesto ordinario, obviamente que es el segundo rubro en el que más gasta el Ministerio de Salud, situación por la cual también necesitamos que se apruebe la nueva ley de medicamentos para ver si conseguimos medicamentos con menos precio. Entonces, obviamente, sin presupuesto extraordinario se nos pondría difícil. Nosotros esperamos de que hayan buenas negociaciones en la Asamblea Legislativa, que esos 57 votos se logren, sobre todo que no haya problemas en áreas tan sensibles como en este caso la salud. ¿Esperan el acompañamiento de los 12 diputados disidentes de Pues sí, lo esperamos. Yo creo que parte de las negociaciones que se están haciendo en este momento es que ellos apoyen este tipo de solicitudes. Bueno, doctora, le agradezco que haya compartido con nosotros. Muchas gracias, William. Encantada. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes su sintonía. Buenos días.